Eh, Buenas tardes, vamos a comenzar. Un ratito voy a ver esto ver si está grabando. Ok, ya está grabando. Ya, por favor, ¿me pueden decir si se está escuchando? No puedo ver el micrófono. Sí, licenciado, todo ok. Ya, genial. Ok, bueno, entonces vamos a continuar lo que estábamos haciendo la última vez. Bueno, la última vez lo que habíamos hecho solo es un paréntesis, digamos, en la introducción que estábamos haciendo y habíamos recordado, si quieren, algunas propiedades del determinante, pero mm, más que todo para que quede fijo para que se nos quede fijada en la memoria esas propiedades, ¿no? Ahora voy a intentar hoy terminar esta introducción que ya se está prolongando demasiado, este repaso de los conceptos fundamentales para poder ya entrar en algunos temas más específicos bueno, aunque todo esto está obviamente en el contenido, pero quiero ya de una vez acabar esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco bueno, aunque ya hemos hablado, aunque ya lo hemos definido, vamos a un poco hablar para esta última parte del producto interno, ¿ya? Del producto interno. Y lo vamos a ver un poco repasando el concepto en sí, que es el del producto interno en espacios vectoriales, pero fundamentalmente es relacionado al enfoque matricial que estamos adoptando bueno, en esta primera parte al menos del curso. Entonces, como ya les había dicho, no voy a recordar lo que es un espacio vectorial ni nada de eso, porque ya lo deberíamos conocer. Sin embargo, voy a recordar la noción de espacio con el producto interno, porque pasa que si bien en este curso se hacen se supone el prerequisito del álgebra lineal, a veces pasa que estos no son del todo cubiertos algunos contenidos, al menos no de manera suficiente, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hacer un breve, muy breve repaso de algunas ideas importantes de los espacios con producto interior, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la idea general de lo que es un espacio con producto interior, porque en realidad esto nos va a dar pie a luego definir lo que es la distancia y que es probablemente la idea más importante en términos de matrices que vamos a necesitar, porque tenemos que hablar de matrices y tenemos que saber cómo medirlas, ¿no? Y diferenciarlas unas de otras, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a, primero, en primera instancia, vamos a definir lo que para nosotros va a ser un espacio con producto interior, ¿sí? Pero a diferencia de todo lo que hemos hecho antes, en este caso es importante tener en cuenta ahora sí a los números complejos. Entonces vamos a considerar para comenzar no voy a hacer una definición muy precisa, sino más que todo es porque estamos recordando, pero sí voy a intentar eh, recoger los elementos fundamentales, ¿ok? Entonces voy a agarrar un espacio vectorial, ¿ya? Sobre un campo numérico, ¿sí? Y ya saben, sobre un campo numérico significa, por si acaso, que estoy tomando el campo, en este contexto específico en el que estamos, significa que estamos tomando el campo de los números reales o el campo de los números complejos, ¿no? Entonces, independientemente de cuál estoy tomando, voy a hacer el trabajo para los números complejos, pero con las adecuaciones pertinentes a lo que se refiere el campo de los números reales. Es decir, si estamos solo en los reales, ya no va a haber el conjugado. Entonces esa adecuación se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero vamos a recordar la definición de lo que es un producto interno, ¿no? Entonces, vamos a llamar un producto interno
ese es el nombre que le vamos a dar, producto interno, ¿sí? Formalmente es una función, ¿sí? Pero es una función que es una especie de operador, ¿sí? Generalmente lo vamos a escribir de esta manera, esta es la manera genérica en la cual se lo escribe, ¿no? Y que tiene valores en el campo numérico, ¿listo? Y estos puntos se refieren a que esta es la notación de operador que vamos a utilizar para referirnos a esta función, ¿sí? Luego vamos a definir un concepto ya un poquito más general, que es el de las formas, pero primero comencemos con esta idea que es la que más conocemos, ¿ya? Un producto interno es una función tal que va a tener tres propiedades, ¿ya? La primera propiedad establece que si yo tomo el producto interno de dos vectores, ¿no? Entonces eso es igual a la conjugada del simétrico, así. ¿Ok? Donde estoy utilizando la notación de estrella como conjugada, ¿no? Esta propiedad, por si acaso, se llama la propiedad de simetría conjugada, ¿no? Simetría conjugada, ¿sí? Fíjense que yo aquí estoy utilizando la conjugada en el contexto de los números complejos, pero si yo estuviera en los números reales, esto solamente es simetría y punto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería, que ustedes tienen que hacer las adecuaciones correspondientes, ¿sí? Además que es lineal, pero en el primer argumento, ¿sí? Es decir que si yo tengo aquí una combinación lineal, lambda x más lambda y, digamos, ¿sí? Pero mu tiene que ser dos escalares distintos, mu y, z, así, ¿no? Esto es igual a lambda xz, ¿no? Más mu yz, ¿sí? Y esto vale para todo x, y en el espacio vectorial y para todo lambda y mu en el campo escalar numérico, ¿sí? Entonces esta propiedad se dice en este caso que es lineal en la primera coordenada, ¿no? Lineal en la primera coordenada. Ese es entonces el término que vamos a utilizar, ¿sí? Ahora, una consecuencia de la simetría conjugada y de esta propiedad lineal, de que sea lineal, la primera coordenada es que va a ser lineal conjugada en la segunda coordenada, ¿ya? Eso significa, lo voy a hacer aparte, lo voy a hacer entre paréntesis, ¿no? De la 1 y la 2 se puede concluir que también vamos a tener esta otra propiedad, lambda y más mu z, digamos, así, producto. Cuando tenemos la segunda coordenada de la primera propiedad y de esta de acá, vamos a tener que, cuando tenemos en la segunda coordenada, pero salen conjugados los constantes, los escalares. ¿Listo? Entonces esa es otra característica que va a tener el producto interno cuando estamos en los números complejos, ¿no? Pero cuando estamos en los números reales, esto no va a pasar. Todo esto va a salir sin conjugar, entonces voy a tener la linealidad en la segunda conjugada. Esta propiedad de acá que le he hecho entre paréntesis se llama lineal conjugada en la segunda coordenada, ¿sí? Pero no lo voy a escribir, solo lo voy a mencionar, ¿ya? Pero fíjense que esto de aquí, esta propiedad de acá es una consecuencia de las dos primeras. Y finalmente, la tercera propiedad que nos interesa es lo que se llama la no negatividad, ¿sí? Eso quiere decir que el producto interno de un vector consigo mismo es, primero, que siempre es mayor o igual que cero. Eso es eso ya me está diciendo algo. Me está diciendo que el producto interior de un vector consigo mismo siempre es un número real y siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿sí? El hecho de que sea un número real proviene de la primera propiedad, ¿no? Si yo pongo y igual a x, tengo que el número es igual a su conjugado, y eso solo pasa con los números reales. Entonces esto ya es un número real siempre, pero no es cualquier número real. La condición es que tenga esta otra propiedad, que sea mayor o igual que cero. Y además, la otra propiedad importante es que el producto interno de un vector consigo mismo va a ser cero, ¿sí? Sí, solo sí, ¿no?
permítanme escribirlo así, el vector es nulo. Y esta propiedad se llama no negatividad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a entender por un producto interno para un espacio vectorial sobre un campo numérico, ¿no? Cuando tengo el campo de los complejos, tengo las propiedades con conjugación, ¿no? Y la linealidad en la primera coordenada, y cuando tengo un campo numérico real, entonces eso ya no está, ¿no? Desaparece la conjugación aquí y no pasa nada, que es la noción que probablemente uno estudia en el curso de álgebra lineal de manera más inmediata, ¿no ve? Ok, entonces a partir de esta noción de producto interno, nosotros la podemos incluso generalizar un poco a una noción más amplia, que es la de la de forma sesquilineal, ¿sí? Eso lo vamos a hacer enseguida al final. Porque es importante conocerla, ¿ya? Por lo pronto nosotros vamos, bueno, el ejemplo más inmediato que uno tiene del producto interior, ¿no? Del producto interior que estamos trabajando, es uno que ya hemos considerado antes, que es el de considerar, bueno, si nosotros consideramos en el conjunto de los vectores Rn, o sea, los vectores columna de n por 1, habíamos considerado el producto interior de esta manera, ¿no ve? Esto automáticamente define, y eso es algo que ya lo pueden comprobar con esta definición ustedes, ¿no? Que seguramente lo han hecho. Pueden comprobar que esto es un producto interno, de acuerdo a esta definición, pero es un producto interno considerando Rn como un espacio vectorial real, ¿sí? Si nosotros consideramos ahora el espacio vectorial Cn, nosotros tenemos que considerar una adecuación, justamente para que se den esta propiedad, la primera, la adecuación natural, digamos, que uno tiene que hacer es considerar el hermitiano de la matriz, ¿no? Que sería esto, ¿no? Y que ustedes ya saben cómo es esto. Bueno, lo voy a volver a escribir aquí. Esto no es nada más que los productos de las entradas de la matriz, ¿no? Y este de aquí, esto es la transpuesta conjugada. Entonces esto va a ser desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Así. Solo que aquí estamos tomando los conjugados, ¿sí? Y ahí, ¿no? Entonces, es lo que hemos llamado en las clases pasadas el hermitiano de una matriz, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual tendríamos que adecuar nuestra definición de producto interno ya en el espacio Cn, que es el que ahora va a aparecer frecuentemente, ¿no? Ahora bien, hay otra manera en la cual también se puede definir el producto interno. En algunos textos van a encontrar el producto. Estos productos internos se llaman productos internos canónicos, ¿sí? Canónicos. Y la razón enseguida la vamos a ver, aunque creo que ya la he mencionado la otra vez, pero ahora estamos en los números complejos también. Hay otra manera en la cual ustedes van a encontrar en algunos textos la definición que es totalmente equivalente, ¿no? El producto interno canónico en este espacio con entradas complejos, en algunos textos lo van a encontrar como un producto de este tipo, la transpuesta, o sea, X transpuesta, ¿no? X transpuesta y el Y conjugada, así, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la cual van a encontrar en la literatura la forma canónica del producto interno, ¿no? Obviamente esto, si ustedes hacen la cuenta, esto no es nada más que lo mismo del anterior, pero en lugar de conjugar el X, conjugamos el Y, ¿no? ¿Ok? La diferencia es solamente de matiz, en realidad esencialmente es lo mismo, ¿no? Va a cumplir las mismas propiedades, ¿no? Entonces no va a haber una variación sustancial, ¿ok? Una generalización de la que les había solamente comentado superficialmente la anterior vez es la
es cuando nosotros consideramos los productos internos con peso, ¿no? También se les llama productos internos con pesos. Es cuando consideramos un producto interno de este tipo. Está, parten de una matriz. Se considera una matriz. Bueno, lo voy a escribir bien, ¿ya? De nuevo, vamos a seguir en este espacio, solo que en este espacio vamos a considerar una matriz, ¿ya? Una matriz G, que se le llama matriz de pesos, ¿no? O matriz de ponderación, sea G una matriz, ¿no? Se entiende que va a ser una matriz de n por n, ¿no? Y entonces para esta matriz nosotros definimos este producto interior X por Y, ¿no? O lo que tentativamente sería un producto interior, sería el hermitiano de X, que sería así, ¿no? Por la matriz G por el Y. ¿No? ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamaríamos, esto también va a definir para nosotros un producto interior, ¿sí? Solo que en función de cómo las características que tenga la matriz, G, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener es que esto va a ser un producto interior siempre y cuando G tenga una cierta propiedad de la que ya habíamos hablado la otra vez, ¿no? Una matriz de y definimos, lo vamos a definir de esta manera, así, ¿no? Y esto va a ser un producto interior, que es un producto interior en función de la definición que hemos dado. Si G es tal que, ¿no? Cumple la propiedad de ser definida positiva, ¿sí? Es decir, es tal que X transpuesta, X hermitiana, así, por G por X, ¿no? Tiene que ser mayor que 0 para todo X distinto de 0, ¿no? Obviamente X en el espacio que estamos considerando aquí, Cn, así, ¿no? Esto es lo que llamamos una matriz, bueno, y le hemos llamado cuando hacíamos la clasificación de matrices, una matriz definida positiva, ¿no? O semi-definida positiva, ¿sí? Entonces, ya les había comentado que verificar esta condición es un poco complicado, ¿no? Es decir, verificar que una matriz tiene esta característica no siempre es sencillo, ¿ya? Pero vamos a ir desarrollando algunas técnicas para eso. Sin embargo, lo que me da esto, bueno, me he olvidado aquí colocar un sub G porque está determinado por el G. Sin embargo, esto nos da pie a que nosotros tengamos diferentes formas de definir, o tengamos infinitas formas de definir un producto interno en este espacio Cn, ¿no? Y esto del producto interno tiene que ver un poco con la geometría del espacio, ¿sí? En realidad, estos productos internos canónicos, estos tres primeros que tenemos aquí, corresponden a lo que se le denomina la geometría euclidiana, la geometría más usual que podríamos definir en estos espacios Cn, ¿no? Tener estos otros tipos de productos internos lo que va a hacer es cambiar la geometría de estos espacios, ¿no? Y eso es algo que va a ser muy importante para nosotros porque no se olviden que estos vectores, ¿no? Que, bueno, ya lo habíamos comentado a las primeras clases, estos vectores generalmente van a ser datasets, ¿no? Estos datasets tienen diferentes características, ¿no? Cuando ustedes toman un dataset, ustedes toman datos de algún tipo de... toman diferentes características de algún de los objetos a los cuales van a llamar vectores, ¿no? Entonces, esas características, si bien se las puede medir a través de números reales o complejos, en general pueden no ser equiparables, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas entradas pueden ser más difíciles de medir que otras, por ejemplo, ¿no? Como magnitudes físicas de peso, qué sé yo, temperatura, ¿no? Que se quiere instrumentos de medición muy precisos. Esos datos bueno, eso lo vamos a ver después también, tienen muchos errores
a la hora de ser medidos, ¿no? En cambio, hay otros datos que no, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? O un número de identificación, si estamos hablando de un individuo, son datos que no tienen un margen de error, ¿sí? Salvo que que sean errores en términos del registro de los datos, ¿no? En cambio, los otros, que son magnitudes físicas, sí tienen márgenes de errores un poco más delicados, ¿no? Entonces, comparar dos tomas de datos diferentes, ¿no? Generalmente va a requerir diferentes maneras en las cuales se toman las diferencias, ¿no? Entonces, por eso es importante tener diferentes formas de medir las cosas y las diferentes formas de medir las cosas van a estar en función de esta matriz que va a determinar probablemente que algunos datos sean, por eso se le llama matriz peso, ¿no? Matriz de pesos o matriz de ponderación, ¿no? Eso lo voy a colocar aquí. G se llama matriz de pesos o ponderaciones. Y estas ponderaciones están determinadas por el tipo de dato que queremos, que estamos considerando, ¿no? Entonces, son relativos a los problemas, en realidad, ¿no? Muy bien, entonces con esto nosotros ya tenemos una noción tenemos la noción más general de espacio con producto interior, ¿listo? Ahora, esta noción se puede flexibilizar un poco a través de lo que sería una forma, ¿sí? Una forma o una forma lo que se llama una forma sesquilineal, ¿ya? Es cuando nosotros consideramos, bueno, lo voy a escribir aquí como observación, ¿ya? Observación. ¿Sí? Porque no vamos a abundar en esto, aunque probablemente se nos presente en algún momento, ¿ya? ¿A qué se refiere? Nosotros podemos definir la noción de forma, lo voy a hacer muy esquemáticamente, que es una generalización de esto. La forma no va a ser otra cosa sino de una función de dos variables, ¿no? Que es como el producto interior sobre el campo K, ¿sí? Pero el tema es que va a cumplir dos propiedades. Va a cumplir la propiedad ¿dónde está? La propiedad o sea, tiene que ser una función que es lineal en su primer argumento y es lineal conjugada en su segundo argumento, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí, ¿no? Estas dos de aquí, me refiero a esta y a esta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a llamar una forma sesquilineal, ¿ya? Entonces, bueno, aquí no he puesto el nombre, pero enseguida lo voy a poner, ¿no? Tiene que ser lineal, lo voy a escribir así nomás, ¿ya? Lineal en la primera coordenada, ¿sí? Y tiene que ser, y esta es la segunda condición, tiene que ser lineal conjugada en la segunda coordenada. ¿Ok? Entonces yo les voy a pedir que ustedes lo escriban formalmente, que significa que utilizando la notación esta de aquí. Entonces, esto es lo que se denomina una forma sesquilineal, ¿ya? O una función sesquilineal. Lo voy a colocar aquí entre paréntesis. Sesquilineal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta es una noción muy, muy flexible del producto interior, ¿no? Con la que nos vamos a encontrar en un momento dado, ¿no? Ahora, si además cumple una propiedad más flexible de la no negatividad sería esta, es decir, f de x, x sea mayor o igual que 0 para todo x en b. En este caso, vamos a decir que esta función sesquilineal es un semiproducto interior, ¿sí? Semiproducto
producto interior. ¿Sí? Sí, no llega a ser un producto interior, pero se parece, ¿no? Porque la condición de producto interior es esta de aquí arriba, ¿no? La que tenemos aquí arriba. Todo esto es la no negatividad. Esto es bastante más flexible, ¿no? Permite que sea cero incluso cuando el vector es igual a cero, perdón, es distinto o puede ser igual a cero, ¿no? Entonces, es una noción flexible eh, de producto, de producto interior. Bueno, miren, aquí me estoy olvidando la propiedad de simetría conjugada, pero eso no es necesario que cumpla una función si es que lineal, ¿no? Ahora, si además tiene la simetría conjugada, ¿no? Que sería la propiedad, esta 5, le voy a colocar así, f de x, y igual a f de y, x, pero conjugado, ¿sí? ¿No? Entonces, y además tuviera la propiedad que determina la no negatividad, ¿no? Es decir, se cumpliera que 5 f de x, x es mayor que 0 para todo x distinto de 0. Entonces, aquí, si cumple estas dos más, entonces esto se convertiría en un producto interno tal cual lo tenemos aquí. Es decir, esta es una noción más débil de producto interno, ¿no? Sin embargo, que van a ver que se va a presentar en un momento determinado, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en ese hilar fino de las nociones estas que tenemos, ¿ya? En lo que sí vamos a, digamos, profundizar probablemente un poco, ¿no? Es justamente en algunas características que tienen los productos internos, ¿sí? Específicamente este producto interno que se refiere a las propiedades, ¿ya? Entonces, la primera propiedad importante que vamos a destacar, bueno, algunos tipos de vectores que van a aparecer en este contexto son por ejemplo, los vectores ortogonales, de los que ya hemos hablado. Entonces, X es ortogonal, voy a hacerlo solamente así, es ortogonal a Y, ¿no? Sí, con esta definición, en general, tenemos esta condición, ¿sí? Además que X es normal o unitario, un vector unitario, ¿no? Si el producto interno de X con X es igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llamar un vector normal o unitario, ¿sí? Y a partir de esta noción de producto interno, nosotros inmediatamente vamos a tener una noción de tamaño de los vectores. Se va a generar una noción de tamaño de los vectores, ¿sí? Y eso va a dar lugar a lo que es nada más que la norma de un vector, ¿no? Entonces, en su sentido más general, una norma, entonces voy a colocar aquí una definición. De nuevo estamos en un espacio vectorial eh, definida sobre un campo numérico, ¿no? Entonces, vamos a decir que una norma, ¿no? Una norma en B es una función que lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? En forma eh, de una base, ¿no? Que va a tener las siguientes propiedades, ¿sí? Tal que va a tener estas propiedades. Voy a escribir aquí la lista, ¿sí? La primera propiedad se refiere a que es no negativa, ¿sí? Eso significa que la norma de x tiene que ser mayor o igual que 0 y que va a ser igual que a 0 si, solo si x es igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llamar la propiedad de no negatividad. No negatividad. ¿Ok? 2. La segunda propiedad importante de la norma en un espacio vectorial, ¿sí? De lo que vamos a llamar una norma, es que la norma de un escalar por un vector
va a ser igual a el módulo del escalar por la norma del vector. ¿Listo? Esto para todo x que está en el espacio vectorial y para todo lambda que está en el campo escalar, ¿no? Entonces, esto es lo que esta propiedad se denomina homogeneidad, ¿sí? Homogeneidad. ¿Ok? Y aquí es importante hacer un paréntesis y observar lo siguiente, ¿no? Esto de aquí se lo tiene que interpretar dependiendo del contexto, ¿no? Si el campo de escalares es el conjunto de los números reales, ¿no? Esto se refiere al valor absoluto, ¿no? Valor absoluto, valor absoluto de lambda, ¿sí? En cambio, si estamos en el campo de los números complejos, esto se refiere al módulo de lambda, ¿no? El módulo complejo del número complejo. Módulo de lambda, ¿sí? No se olviden que si aquí igual entre paréntesis, si vale el término, si yo tengo un número complejo a más y b, ¿sí? El módulo de lambda, ¿sí? No es nada más que el tamaño, está definido de esta manera, ¿no? Que geométricamente es nada más que el tamaño del vector del punto AB que determina en el plano complejo el número complejo A más I, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en consideración aquí. Y 3, finalmente, ¿no? Para no extendernos demasiado, tengo la propiedad de la desigualdad triangular, ¿no? ¿Qué es esto? Esta se llama desigualdad triangular. Desigualdad triangular, ¿sí? Muy bien. Este es el concepto más general de norma en un espacio vectorial sobre un campo numérico. En este caso, el campo puede ser los números reales o los números complejos, ¿sí? Ahora, lo que sucede cuando tenemos una norma es que lo que es el espacio vectorial adquiere una riqueza en términos de estructura, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el producto interior? ¿No? Particularmente con los productos interiores canónicos y estos ponderados que habíamos definido, ¿no? Que justamente el hecho de tener un producto interior como este nos va a dar lugar a naturalmente definir una norma en este sentido, ¿sí? Es decir que si yo, bueno, en realidad lo único que he definido aquí es qué es un producto interior y qué es una norma, ¿no? Entonces ahora voy a ser un poco más preciso en términos de la notación, porque eso no lo he explicado bien, ¿no? Definición, un espacio con producto interior, ¿ya? Eso solamente para ser un poco rigurosos con la terminología, ¿ya? Un espacio eh, con producto interior, formalmente, ¿sí? Es nada más, es un par, va a ser un par ordenado, formado por un espacio vectorial y un producto interior sobre él, ¿sí? Donde este es un producto interior sobre B, ¿listo? Eso es lo que vamos a llamar un espacio con producto interior, ¿sí? De manera análoga, vamos a definir lo que es un espacio vectorial normado, ¿sí? Eh, Esto es un espacio vectorial normado, por su contraparte, ¿no? Normado. De nuevo va a ser un par, es un par, ¿no? Formado por un espacio vectorial y una norma sobre ella definida, ¿sí? Entonces, estas son las dos nociones importantes que vamos a considerar en función de la definición que hemos dado de producto interior y la definición que hemos dado de norma, ¿ok? Entonces lo que va a suceder es que puede haber una estrecha relación entre un espacio vectorial y un producto interior, ¿ya? ¿En qué sentido? En que si nosotros tomamos ahora un espacio, ahora bien, no siempre voy a escribir de esta manera, B y el par ordenado. En general, cuando digo espacio con producto interior, solo me voy a referir al espacio vectorial y voy a sobreentender que ya hay un producto interior sobre ella definida. Entonces no voy a ser tan puntilloso con la notación. Entonces voy a, por ejemplo, decir esto, ¿no? Sea B un espacio vectorial con producto interior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que
que me estoy refiriendo a este concepto, ¿no? De un espacio con una estructura de producto interior fijada en él, ¿no? Entonces tomo un espacio vectorial con producto interior, y para un espacio vectorial con producto interior nosotros ya tenemos un producto interior nosotros, y esto es lo interesante, ¿no? Podemos definir en este espacio con producto interior de una forma muy natural una norma, ¿sí? Entonces parto de un espacio con producto interior, podemos, ¿no? Podemos definir en B una norma, ¿sí? Y la vamos a definir de esta manera. La norma de un vector X no va a ser otra cosa sino la raíz del producto interior de X con X. Así, ¿sí? Lo que va a suceder es que cuando yo tengo un espacio vectorial con producto interno, inmediatamente puedo considerarlo un espacio vectorial normal, ¿sí? Y a la hora, en este contexto de los espacios vectoriales normados, enseguida vamos a ver eso, vamos a poder también hablar de la distancia, ¿no? Y ese es el concepto importante al cual, desde el cual vamos a partir el análisis matricial, desde la noción de distancia que hay entre los vectores de un espacio vectorial, ¿no? Ok, entonces en este caso vamos a decir que esta norma es inducida por el producto interno, ¿no? Decimos en este caso que la norma es inducida por el producto interno, ¿no? Así, permítanme abreviar todo lo que acabo de decir así, ¿no? Decimos que la norma es inducida por el producto interno, ¿sí? Y el hecho de que una norma sea inducida por un producto interno, lo que hace es que goce de algunas propiedades muy particulares, a diferencia de un espacio vectorial normal o cualquiera. Es decir, un espacio vectorial con producto interno va a inducir una norma en el espacio, pero no toda norma proviene de un producto interior, ¿ya? Eso es algo que lo voy a dejar como un ejercicio, ¿no? En realidad hay una propiedad hay un conjunto de propiedades que tienen las normas que provienen de un producto interno, ¿sí? Dos propiedades una propiedad importante que tiene una norma que proviene de un producto interno es lo que se llama la identidad de polarización. Identidad de polarización. ¿Sí? Polarización. La identidad de polarización establece que el producto interno de dos vectores X y Y en un espacio vectorial con un producto interno se relaciona con la norma en el sentido de que esto es un cuarto, ¿no? Y esto ustedes lo pueden demostrar desglosando estos de aquí, ¿no? Un cuarto de, bueno, perdón, serían las diagonales X más Y al cuadrado, ¿no? Menos el X menos Y, módulo de X menos Y al cuadrado, así, ¿eh? Donde esta norma es la que proviene del producto interior, ¿listo? ¿Ok? No se olviden que esto es equivalente a esto, ¿no? Módulo de X al cuadrado es el producto interno de X con X. Entonces, si ustedes desarrollan este cuadrado de aquí y este cuadrado de aquí utilizando esto, por las propiedades del producto interior, van a poder llegar a esta identidad de polarización, ¿listo? Esto cuando el campo es real, ¿ya? Cuando el campo es real, ¿sí? Porque cuando el campo es complejo, es otra la identidad de polarización, y yo les voy a pedir como ejercicio que ustedes averigüen cómo es la identidad de polarización para un campo, para un espacio vectorial con producto interno, pero complejo. ¿Listo? ¿Cuál es la identidad de polarización? Ese es ejercicio, ¿sí? Averiguar. Pero hay otra propiedad, hay otras relaciones. Bueno, esto lo que hace es establecer un vínculo entre el producto interno y la norma que induce ese producto interno, ¿no? Sin embargo, también hay otra identidad
que se denomina identidad o la ley del paralelogramo. Ley del paralelogramo. Esta ley es muy importante porque va a responder en parte la pregunta que les había hecho antes, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta ley del paralelogramo? La ley del paralelogramo, si quieren, establece que si nosotros tenemos, bueno, si ahora tomo la norma de x más y, así, al cuadrado, pero en lugar, bueno, estoy utilizando una sola base, ¿no? Entonces esto es así y esto es así. Esto es la norma, ¿no? Al cuadrado de esos dos, pero ahora en lugar de sumar, perdón, en lugar de restar lo sumo, más así, x menos y, es decir, fíjense que estoy tomando, esto mismo es esto, pero en lugar de sumar, en lugar de restar como acá, estoy sumando. Entonces lo que ustedes pueden demostrar, igual desarrollando, que no lo voy a hacer, es muy sencillo, es que esto es 2 veces la norma del vector x al cuadrado más la norma del vector y al cuadrado, así, ¿no? Esto cuando el campo es real. Igual hay otra identidad cuando el campo es complejo, que igual lo voy a dejar como un ejercicio para que ustedes averigüen cómo es la identidad, la ley del paralelogramo para los complejos, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esta ley del paralelogramo? Porque fíjense que aquí no aparece el producto interior, ¿sí? Aunque partimos de la hipótesis de que esta norma proviene de un producto interior. Es decir, para demostrar esto, ustedes tienen que usar el hecho de que proviene de un producto interior, ¿no? Sucede que solamente las normas que provienen de un producto interior van a poder cumplir esta ley del paralelogramo, ¿no? Entonces lo que tenemos es lo que hay es que hay un teorema, ¿sí? Que no lo vamos a demostrar, ¿sí? Pero que ustedes lo pueden investigar, que establece que si en el caso de del campo real, si yo tengo una norma que verifica la ley del paralelogramo, entonces esa norma proviene de un producto interior, ¿no? Entonces, un teorema dice que si una norma verifica la ley del paralelogramo, ¿sí? Paralelogramo, así. Entonces, ya sea la versión real o compleja, entonces, esta norma proviene de un producto interior, proviene de un producto interior. Eso no siempre va a ser así, y enseguida vamos a ver eso, ¿sí? Ok, ¿sí? Dos ejemplos muy sencillos bueno, ya hemos dado dos ejemplos de productos interiores y aquí todavía no hemos dado ejemplos de normas, ¿no? Pero el ejemplo más sencillo de una norma, de normas, ¿no? Ejemplo, ¿sí? Los ejemplos más clásicos, si quieren, ¿no? Por ejemplo, en RN, ¿sí? El ejemplo más trivial, digamos, o canónico, si quieren, es el de la norma que justamente proviene del producto interior canónico, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos la raíz del producto interior de x transpuesta con x así, ¿no? Tenemos justo la norma, lo que se llama la norma euclidiana, que es nada más tomar el cuadrado de de las entradas del vector, ¿no? Esta es la norma que ustedes han estudiado en cálculo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo más sencillo de norma. Y aquí viene el detalle, pero no es el único, ¿no? No es la única norma que podemos definir en este espacio RN, por ejemplo. Otra norma, que lo voy a escribir con doble base para distinguirlo, es, por ejemplo, la norma de la suma, ¿sí? Es decir, pasa por tomar todas las entradas en valor absoluto del vector y sumarlas, ¿no? X2, así. Esta es otra manera de definir una norma, ¿sí? Esta se llama la norma de la suma, de la suma, ¿sí? E incluso hay una otra también muy usual,
que también la vamos a probablemente necesitar, es la norma del máximo. Lo que hacemos es tomar la colección de todos estos, todas las entradas el valor absoluto de las entradas de mi matriz, perdón, de mi vector, ¿no? Todas las entradas las tomamos, ¿no? Tomamos el conjunto de todas esas entradas y les sacamos el máximo, ¿sí? Entonces, esta es lo que se llama la norma del máximo. Norma del máximo. ¿Ok? Como ejercicio ustedes pueden verificar que efectivamente por ejemplo, estas dos va a ser muy sencillo. La que ya no es tan sencillo es de la primera, ¿no? Pueden verificar que estas efectivamente definen normas para los vectores, pero son normas que toman valores muy diferentes a las normas a la norma euclidiana a la que estamos acostumbrados de los cursos de cálculo, ¿no? El detalle, la diferencia entre este primero y estos dos de acá, es que este primero proviene de un producto interior. Proviene de un producto interior. ¿Ok? Del producto interior usual que tenemos entre vectores de Rn, ¿sí? Y aquí viene el detalle, estos dos ya no, ¿sí? Estos dos que están aquí, y ustedes lo pueden verificar, para n igual a 2, por ejemplo, estos dos de aquí ya no provienen del producto interior porque ya no van a cumplir este teorema de acá. Ya no verifican la ley del paralelogramo. Es decir, ya no van a verificar esto de aquí. Ya no cumplen esta característica. Con esas otras normas que acabamos de definir, ya no tengo esto, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes lo pueden verificar. Entonces, estas no provienen de un producto interior. ¿Sí? Licenciado, tengo una Adelante. consulta. Sí, adelante. Creo que la última norma que nos muestra también en los textos leí que la usan como norma infinita, ¿no? Sí, exacto. Esta de acá, esta es una notación que yo la utilizo. Muy buena pregunta. La razón de que se llame la norma infinita, o la norma del máximo, o la norma infinita, ¿no? Es la siguiente. Aquí yo les he dado tres normas diferentes que podemos definir para los vectores de Rn, ¿no? Sin embargo, hay muchas formas de definir normas en Rn. Y una de las más clásicas, digamos, las más usuales, la más útil, es la que se llama la norma P, o P-norma, ¿no? La norma P, ¿sí? Esta norma P se la define de esta manera. La norma del vector X, su P, lo voy a escribir de esta manera, es igual a, es como esta, ¿no? Se toman los valores absolutos de las entradas, ¿no? X1, pero se los eleva a la P y se los suma a todos ellos. Todas las entradas se los suma a la P, ¿sí? Y se toma aquí la raíz Pésima. Así, se entiende que aquí P es positivo, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, fíjense que cuando yo tomo P igual a 2, tengo justamente la norma euclidiana, ¿no? Entonces, cuando P es igual a 2, yo tengo la norma euclidiana, es la norma, sería norma sub 2 con esta notación, es justo la norma euclidiana, ¿no? Si yo tomo P igual a 1, fíjense, yo tengo justamente la norma sub 1, y esta norma sub 1 es bueno, esto sería entonces la norma euclidiana común y corriente. La norma 1, tomando P igual a 1 aquí, sería la norma del máximo, ¿lo ve? La norma de la suma. Fíjense, P igual a 1, P igual a 1, entonces tendría aquí la norma de la suma, utilizando la notación que he hecho aquí, ¿no? Si tomamos P igual a 3, 4, 5, así, nosotros vamos a comenzar a obtener otro tipo de normas, ¿no? La norma 3, norma 4, norma 5, ¿no? Sucede que cuando nosotros fijamos el X y tomamos el límite cuando P tiende a infinito, ¿no? P tiende a más infinito de la norma X de P, ¿sí? ¿Sí? Esto va a tender a lo que decía su compañero, ¿no? A este valor de acá, al max, ¿sí? Y esa es la razón por la cual a esa norma generalmente se la denota como norma infinita, ¿ok? Es porque se refiere a que si tomamos las P normas, que son estas normas para diferentes valores de P, y este P lo comenzamos a hacer crecer, ¿sí?
Entonces vamos a llegar a una expresión que es exactamente esta, es el máximo. Y por eso es que también recibe el nombre de norma infinito. Norma en el infinito, norma infinito, ¿no? Y en algunos textos van a verlo de esta manera, escrito de esta manera. ¿Okay? Esa es la razón por la cual se llama norma del máximo, también se le llama norma del supremo, pero también se le llama norma infinita, ¿no? Norma infinita, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahora, si nos vamos todavía en esta dirección de las normas, ¿no? Esto ustedes, yo les voy a pedir que ustedes lo averigüen, lo investiguen, porque es un tema muy interesante, ¿no? Eh, eh, bueno, esto sería entonces igual a la norma, la tercera norma, la norma del máximo, por eso es que se le llama norma infinito, ¿sí? Eh, ahora, aquí no estamos tomando valores P mayores que 1 y yo les he dado el ejemplo de 1, 2, 3. Ustedes, un hecho, ¿no? Que también es un teorema, pero no lo voy a poner como teorema, sino como observación, como reseña, digamos, es el hecho de que estos de aquí van a definir normas, pero no para cualquier valor de P positivo, sino para P mayor P mayor igual que 1, ¿sí? Entonces, si P es mayor igual que 1, ¿sí? Entonces esto es una norma. Es una norma. ¿Ok? Pero si P es mayor que 0 y menor que 1, ahí nosotros ya no tenemos norma, pero tenemos una noción, digamos, débil de la norma, que se la denomina la cuasi norma. ¿Sí? Es una cuasi norma. Las cuasi normas no van a cumplir todas las propiedades de la norma, pero también van a servir. ¿Ya? Enseguida vamos a ver otro ejemplo. Entonces, esto define una quasi, bueno, lo voy a escribir en español, sería quasi norma. ¿Sí? La cuasi norma es una en la cual no se cumple esta propiedad de aquí, la segunda. ¿Sí? Y cuando no se cumple esta de acá, la propiedad de no negatividad, o sea, cuando no se cumple esta de aquí, la homogeneidad, eh, esta de aquí, cuando esto no se cumple, ¿sí? Recibe el nombre de cuasi norma. Y cuando no se cumple esta de acá, recibe el nombre de pseudonorma, ¿no? Entonces eso es lo que también vamos a ver con un poco de detenimiento cuando llegue el momento, pero ya les adelanto de que hay nociones más débiles de norma eh, que aparecen muy naturalmente, por ejemplo, cuando consideramos el caso P 0 y 1, ¿no? Estas nociones más débiles de norma, también hay, también como lo que habíamos mencionado arriba, ¿no? Las nociones más débiles de producto interior, que es la de formas esquilineal, ¿no? Son tan importantes como las que estamos estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a adecuar al estudio de estructuras ya no tan amigables como tener un espacio vectorial normado, ¿no? Pero sin embargo aparecen muy naturalmente, ¿no? Por ejemplo, estas cuasi normas o pseudo normas que les digo, aparecen naturalmente cuando tomamos espacios vectoriales, pero de funciones, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestros vectores son funciones, imagínense una señal, por ejemplo, una señal de algo, ¿no? El espacio vectorial de esas señales generalmente, para esas señales probablemente no podamos definir normas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con nociones más flexibles de norma para poder entender un poco su comportamiento, ¿no? En cambio, las normas van a aparecer más naturalmente en datasets como estos, ¿no? El RN, el CN, que son espacios vectoriales, pero son espacios vectoriales más, son espacios vectoriales de dimensión finita en primera instancia, ¿no? Y eso hace de que va a facilitar un poco el poder analizar estos datasets. Pero cuando tenemos datasets que son
que están en espacios vectoriales de dimensión infinita, ya no es suficiente la norma. Entonces, por eso es que es importante considerar nociones más flexibles de norma, ¿no? Que me van a llevar a nociones más flexibles también de distancia, que es a lo que queremos llegar, a lo que vamos a llegar enseguida, eh, pero que es importante conocerlas, ¿no? Ok, entonces, a ver, mm, bueno, estamos hablando de las normas P, ¿no? Ahora bien, bueno, lo que sucede ahora es que cuando nosotros, el hecho de tener una norma ya, ya ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante en el sentido de que con la norma, y eso es lo que va a suceder al final de cuentas, con la norma nosotros podemos tener ya podemos hablar de la distancia, ¿sí? Es decir, eh, si nosotros, bueno, y lo voy a colocar aquí de nuevo como parte del texto, ¿no? Si nosotros ahora, además, si nosotros ahora tomamos, bueno, voy a agarrar sea, digamos, B, un espacio vectorial normal. Un espacio vectorial normal. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí ya tengo una norma, ¿no? Que puede o no estar, provenir de un producto. Ahora, otra cosa que miren, me estoy saltando aquí. Ustedes pueden demostrar aquí con la norma P de que el único caso en el cual yo tengo un espacio vectorial, bueno, que la norma proviene de un producto interior es cuando P es igual a 2. Cuando P es igual a 2, esta norma P proviene de un producto interior. Entonces eso es algo que ya se lo puede ver por la identidad del paralelogramo, ¿ya? Bueno, eso yo les voy a pedir que ustedes lo indaguen también por su cuenta. Es muy interesante conocer esas propiedades, ¿ya? Ahora voy a partir de un espacio vectorial normado, ¿no? Entonces, en este espacio vectorial normado, ¿no? Podemos definir, esto es lo más importante, podemos definir también una distancia, ¿sí? Una distancia. Y para eso, de la siguiente forma, vamos a definir la distancia entre dos vectores como el tamaño de la diferencia. ¿Ok? Entonces, y aquí cabe la pregunta, que es obvia que ustedes me pueden hacer, pero ok, pero no tenemos una noción de distancia formal, así como hemos definido norma, producto interno, pues en realidad sí hay una noción que voy a hacerlo aquí entre paréntesis igual, definición, que es la noción de distancia. ¿Ya? Sucede que si yo tomo cualquier conjunto, sea M, un conjunto no vacío, fíjense que a diferencia de los otros dos conceptos, el de norma y el de producto interior, siempre partía de un espacio vectorial. La noción de distancia no necesita partir de un espacio vectorial. Podemos partir de cualquier conjunto, ¿sí? Entonces, tomamos un conjunto cualquiera, no vacío, no vacío. Entonces, una métrica en, en M, ¿sí? Va a ser una función, es una función, y va a ser una función que le voy a denotar con D, que va a ir de M por M en los reales, y que va a cumplir tres propiedades fundamentales, ¿no? La primera es la simetría, distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Y fíjense que estas nociones de distancia que estoy definiendo, estas propiedades de la distancia tienen que ser propiedades muy razonables en lo que uno intuitivamente entiende por distancia, ¿no? Entonces, medir la distancia de X a Y no debería ser diferente a medirla de Y a X. A eso se refiere esto de la simetría, ¿no? ¿Sí? Lo mismo sucede con la noción de otra propiedad que vamos a tener de la distancia es lo que se denomina la desigualdad triangular. La distancia de X a Y va a ser menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, ¿no? Y eso también tiene que ver con la idea intuitiva que uno tiene de distancias. Aquí tengo X, Y, Z. Es muy razonable pensar que la distancia de X a Y, que esta distancia, ¿no?, sea más pequeña que la suma de la distancia de X a Z,
más la distancia de y a z. Y el hecho de que aquí aparezca una configuración triangular en ese caso es por la razón por la cual esto recibe el nombre de desigualdad triangular, ¿no? ¿Ok? Y la tercera propiedad, ¿no? Establece que la distancia de x a y siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Y que la distancia de x a y es igual a 0 si, solo si el x es igual a y. Fíjense que esto de que sea mayor o igual que 0 es muy razonable, también de nuevo pensando en la idea intuitiva que uno tiene de distancia, y esto también, ¿no? La distancia de un punto a sí mismo no se puede medir, ¿no? Entonces tiene que ser 0, ¿no? Entonces, esta es la noción más general de lo que se podría llamar una distancia en matemática, ¿no? Y lo que nosotros llamamos métrica. Métrica o distancia en este caso serían como sinónimos, aunque desde el punto de vista semántico no lo son, ¿sí? Pero desde el punto de vista matemático generalmente se las considera como sinónimos porque se están refiriendo a este concepto de distancia que cumple estas tres propiedades. Sucede que esta distancia que se puede definir en un espacio vectorial normado cumple estas tres propiedades y esa es la razón por la cual se le llama distancia, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos al final de cuentas, esa es la razón por la cual es tan importante cuando hablamos en espacios vectoriales y cuando hablamos de análisis matricial, llegar a esta noción, llegar a la noción de distancia. ¿Por qué? Porque la palabra análisis, ¿sí? Análisis, hace referencia justamente a la noción de aproximación, ¿no? Análisis es el estudio de la noción de proximidad, ¿no? De la noción de distancia, si quieren, ¿no? Y cuando hablo de análisis matricial, lo que vamos a hacer es justamente analizar, estudiar las matrices como siendo espacios vectoriales, ¿no? Pero para poder hacer análisis necesito ahí una distancia y esa distancia la vamos a poder inducir a partir de la norma de las matrices, ¿no? Lo que vamos a estudiar después y que va a ser lo que se denomina las normas matriciales, ¿no? Y a partir de esas normas, con esta noción de distancia que generan esas normas, vamos a poder hacer análisis, ¿no? Y el análisis se refiere a temas de límites, de continuidad, ¿no? De estabilidad, de robustez, en fin, todos esos tipos de nociones que hacen al análisis las vamos a poder estudiar en este contexto más amplio del análisis matricial, pero debido a que en ese escenario de las matrices podemos definir normas, ¿no? Y eso nos va a dar lugar a definir distancias que cumplen estas condiciones y si cumplen estas condiciones hay un montón hay varios conceptos asociados a esta noción de distancia que tenemos que ir entendiendo, ¿ok? Pero volviendo un poco al tema del Producto Interior, ¿no? No es esta la única razón por la cual es conveniente tener un Producto Interior, ¿sí? Otra de las razones por las cuales es importante la noción de Producto Interior es que a partir de la noción de Producto Interior nosotros podemos también definir lo que es una vecindad de un punto, por ejemplo, lo que se llama un entorno de un punto, ¿sí? ¿A qué me refiero exactamente? Si nosotros tenemos un vector, un dato, ¿no? En RN o en CN, como quieran, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos una norma, ¿no ve? Entonces, a partir de la noción de norma, acabo de decirles que se puede definir lo que es una distancia, una noción de distancia entre los datos, ¿no? Y esto es importante porque para poder analizar, por ejemplo, el clustering es cuando uno tiene un montón de datos, pero sucede que estos datos como que se van agrupando, ¿sí? Así, imagínense aquí unos datos y voy a hacerlo con otro color, pero hay otro conjunto de datos aquí. Los mismos datos, pero aquí se están agrupando por este lado. Digamos que son datos en el plano, ¿sí? Y hay otro conjunto de datos, ¿no? Que están por aquí, que están formando otra nube de puntos. Son datos, ¿sí? Que tengo un dataset.
muy grande, digamos, ¿no? Entonces, el clustering consiste en poder identificar estos grupos de datos, ¿no? Y justamente para poder identificar estos grupos de datos, tengo que verificar qué datos están unos cerca de otros. Y ahí es donde yo voy a poder utilizar la noción de distancia, porque voy a poder medir distancias, ¿no? Pero la separabilidad de esos datos, o sea, cuán separados está este dato de este conjunto de datos, o cuán denso es este conjunto de datos de este conjunto de datos, yo lo voy a poder hacer eso a través de la noción de entorno, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un elemento, un número, un dataset, ¿no? Un dato cualquiera, ¿no? Nosotros podemos definir lo que se denomina la vecindad de este dato, ¿no? Que en algunos, bueno, nosotros siguiendo un poco los libros que estamos tomando, le vamos a llamar los vamos a escribir de esta manera, n de neighborhood, que quiere decir entorno. Un entorno de este X no va a ser nada más que el conjunto de todos bueno, estoy trabajando en Rn, ¿no? Tal que la diferencia entre Y y X es menor que este epsilon, ¿sí? Para los que están en mate, esto les va a hacer de acuerdo a la noción de bola abierta, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Nosotros le vamos a llamar aquí entorno, ¿no? Entorno o vecindad, ¿sí? Que es un término un poco más, probablemente intuitivamente más fácil de visualizar, ¿no? Se refiere a que si yo tengo un dato, ¿no? Esto me define toda la región que está alrededor de él, ¿sí? A una distancia menor que epsilon, ¿no? Eso nomás es lo que vamos a entender por un entorno o vecindad de un dato, ¿no? Y a través de ese entorno o vecindad de un dato, justamente eso nos va a ayudar a poder determinar si, por ejemplo, todos estos datos en qué tipo de entorno están. ¿Se dan cuenta? Si ustedes toman un dato como este, digamos, ¿no? Y toman aquí un entorno, ¿no? ¿Sí? Si es muy pequeño, no lo va a abarcar a todos, ¿no? Entonces tengo que ir viendo hasta qué tamaño tengo que abrir el entorno para abarcar a todos los datos y eso es lo que me va a definir un clustering ahí, ¿no? Y lo mismo va a pasar con este conjunto de datos. Tomo un punto ahí, abro un entorno y por métodos que los vamos a analizar, vamos a poder determinar cómo está dado ese clustering, ¿no? En qué entorno va a estar ese clustering y a partir de estos entornos yo puedo ver cuán separados están, ¿no? Y así puedo tener algo de información sobre los datos, ¿no? Entonces, tener una norma entre vectores, lo que al final de cuentas es tener una noción de distancia, porque no se olviden que esto no es nada más que la distancia de X a Y, me va a permitir hacer un estudio de la vecindad de un dato, ¿no? Y no solamente para los temas que tienen que ver con el clustering, es decir, identificar agrupamientos de datos, sino también con lo que tiene que ver con los sesores, ¿no? Los sesores, cuando uno trabaja con datos, especialmente datos numéricos, y más si está trabajando en una computadora, uno es muy susceptible de cometer errores, ¿no? Y para poder determinar los sesores, uno necesita tener una forma de medir esos sesores. Y lo vamos a medir justamente a través y estos entornos van a ser, por ejemplo, va a determinar los márgenes de error, el ruido que puede tener tolerable en un conjunto de datos que estamos considerando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener una noción de, de norma, ¿no? O distancia entre datos o entre vectores, ¿no? La otra razón, el otro aspecto importante que tiene el hecho de tener normas y ahora en este caso de tener un producto interior, es que cuando nosotros tenemos un producto interior, nosotros tenemos automáticamente una propiedad, ¿no? Una propiedad que la tiene los espacios con producto interior que generan normas, es una propiedad que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad de Cauchy-Schwarz probablemente ya la conocen del curso de álgebra lineal o de geometría, ¿no?
lo que hace, lo que dice esencialmente es que si yo tomo el producto interior de X con Y, ¿no? Y tomo el módulo, ¿no? Esto siempre es menor o igual que el módulo el módulo, la norma de X por la norma de Y, ¿no? Donde estos, obviamente, esto para todo X, Y que pertenece a Rn, ¿sí? A partir de esta desigualdad de Schwartz, bueno, además que la igualdad solo se da cuando un vector es múltiplo del otro, ¿no? Eso bueno, les voy a pedir que ustedes investiguen la demostración de esto, que no es muy difícil, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia que tiene esta desigualdad de Cauchy-Schwarz? Que a partir de esta desigualdad de Cauchy-Schwarz uno puede introducir un concepto de ángulo, ¿no? De ángulo entre vectores, ¿sí? Es decir, a partir de la noción bueno, a partir de la propiedad de Cauchy-Schwarz podemos definir lo que sería el ángulo entre vectores, ¿no? Entonces, dados dos vectores, o sea, dados X, Y en Rn, pongamos Rn, ¿ya? Para no complicarnos mucho, ¿no? Aunque vale esto también para, bueno, lo haremos en B, ¿ya? En B, para que no nos enredemos, ¿no? Tengo estos dos vectores en B, ¿sí? Entonces, el ángulo phi, le voy a llamar phi así, que tiene que ser un valor es una medida en radianes, por si acaso, ¿no? Que tiene que ser un valor entre 0 y 2pi. En algunos textos lo van a encontrar bueno, le voy a quitar el igual para no evitar ambigüedades. En algunos textos lo van a encontrar entre menos pi y pi, ¿no? Eso ya depende también de cada autor, ¿sí? El ángulo phi entre ellos, ¿no? Se define como phi, ¿no? Va a ser nada más que bueno, para que sea más natural, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Y fíjense que voy a suponer por un instante que X y Y son los dos distintos de 0, ¿ya? Los dos son diferentes de 0, ¿ok? Entonces lo voy a pasar a dividir de aquí a aquí, ¿sí? Como estos son positivos, lo que voy a tener al final de cuentas es este valor, es el valor absoluto del producto interno de X con Y, ¿sí? Dividido por el módulo de X por el módulo de Y, ¿no? Y esto va a ser menor o igual que 1, ¿no? Pasándolo a dividir, ¿sí? Esta desigualdad, estos dos de aquí lo paso a dividir y voy a tener esto, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Esto va a querer decir que el término que está entre el valor absoluto adentro está entre menos 1 y 1, ¿no ve? Por propiedades del valor absoluto, ¿sí? Y ahí es donde nosotros utilizamos algo de trigonometría y como este es un valor que está entre menos 1 y 1, nosotros sabemos que esto va a ser exactamente el coseno de algún valor, así, ¿no? Y, esa es y eso es lo que nosotros vamos a definir como el coseno de phi, ¿sí? Geométricamente, lo que estamos calculando es la configuración entre dos vectores, así, X y Y, ¿no? Y este phi es nada más que esto, ¿sí? Pero el coseno de phi se calcula de esta manera. Por lo tanto, lo vamos a definir, el ángulo lo vamos a definir como siendo phi igual a, como estamos tomando el phi entre 0 y pi, entonces aquí voy a tomar el arco coseno de esto de aquí, el producto interno de X y Y, sobre el valor absoluto de X, valor absoluto de Y, así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es la definición, ¿no? Pero proviene de este análisis que se hace de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Obviamente aquí estoy suponiendo que X y Y son distintos de 0, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual se define el ángulo entre dos vectores en un espacio vectorial con producto interno, ¿no? Porque ahí tengo una noción bueno, ahí se va a cumplir la desigualdad de Cauchy-Schwarz y vamos a tener esta de aquí, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir es tener una
poder hablar de ortogonalidad de los datos, ¿no? En términos de en lo que se refiere a la configuración de los vectores, ¿no? Ya no tanto a los puntos que están solamente, sino eh, la disposición de los vectores en términos de el ángulo, ¿sí? El ángulo que forman entre ellos, ¿no? Y fundamentalmente la ortogonalidad, ¿no? La ortogonalidad que es, bueno, no sé si va a dar, ¿qué hora es? Bueno, sí, sí va a dar tiempo. Que es lo último de lo que voy a hablarles ahora, ¿no? Pero si se dan cuenta, todas estas nociones, eh, eh, todas estas nociones lo que hacen es un poco darnos una idea de lo importante que es tener todas estas herramientas del análisis a nuestra disposición para empezar a poder estudiar estos datasets, ¿no? que van a ir apareciendo, ¿sí? Bien, el último tema del que quiero hablarles ahora es justamente tiene que ver con esto de la ortogonalidad, ¿sí? Y particularmente y específicamente de lo que es el proceso de ortonormalización, ¿ya? Que es otra de los temas fundamentales que hay en esto de la, um, de los espacios vectoriales con producto interior, ¿ya? Entonces, de nuevo, no voy a hacerlo de forma muy detallada porque ya no da mucho el tiempo, pero al menos quisiera que nos quedemos con la idea central de lo que es el proceso de ortonormalización, ¿no? Ortonormalización. Y un poco la razón por la cual es importante esto es la siguiente. Cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros y voy a apelar aquí a la geometría, o sea, a las nociones de geometría que ustedes ya tienen, ¿no? Uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal y del análisis matricial también lo va a ser, es el de poder determinar, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos vectores, así, uno y este. En realidad los sistemas, bueno, a ver, para un poco que se entienda, cuando nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, AX igual a B, ¿ya? ¿Sí? En las primeras clases habíamos dicho que hay varias formas de poder entender el producto matriz-vector, ¿no? La forma la forma más sencilla es la que nos han enseñado en álgebra lineal, pero la forma vectorial es la que probablemente sea más útil, ¿no? ¿Qué consiste eso? Que si yo veo ahora a la A como una matriz de columnas, ¿no? Una matriz de bloques de columnas, la puedo ver como una matriz, una configuración de columnas de esta forma, A2, así, hasta un AN, ¿no ve? ¿Qué sucede? Que estos son vectores columna, ¿no? Son las columnas de la matriz A. Entonces, resolver este sistema, teniendo en cuenta de que el X, por ejemplo, las incógnitas constituyen un vector columna de entradas X1, X2 y así sucesivamente, XN, ¿no? Resolver este sistema es equivalente por la forma como hemos definido el producto matriz vector, es equivalente a resolver esto, ¿no? X1 por A1 más X2 por A2 más, y así sucesivamente, más XN por AN igual a B. Es decir, hallar escalares X1, X2, XN, que constituyen las entradas de las incógnitas, ¿no? De tal forma que se forme esto. Pero ustedes saben que esto no es nada más que una combinación lineal. Combinación lineal de las columnas, ¿no? De las columnas de A. ¿Sí? Entonces, y ustedes saben, cuando hemos hablado del rango de una matriz, se acordarán, hemos hablado de el espacio que genera esos espacios, el espacio de columnas de una matriz, ¿no? Entonces, resolver un sistema no es nada más que poder determinar, o sea, saber si este sistema tiene solución, pasa por determinar si este vector B lo puedo escribir como una combinación lineal de las columnas de la matriz. ¿Te dan cuenta? ¿Sí? O sea, son equivalentes esos dos problemas.
Resolver un sistema matricial es equivalente a determinar si un vector está en el espacio de columnas de la matriz. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es ustedes que ya han hecho álgebra lineal y otros cursos, saben que no es sencillo resolver un sistema, bueno, o sea, teóricamente es sencillo, pero eh, las técnicas pueden ser muy engorrosas, ¿no? Es decir, el problema de resolver un sistema pasa por saber cómo hallar estos coeficientes, ¿no? De tal forma de que esa combinación lineal me dé justo este B, ¿no? Y eso garantiza que este B está en el espacio generado por las columnas, ¿no? Geométricamente, si ustedes recuerdan, geométricamente, si nos vamos al contexto 2 por 2, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, un sistema de 2 por 2, pónganle de esta forma, 2, 1, 3, 4, ¿no? Así, ¿no? Y tienen que resolver este sistema X, Y aquí, digamos, 2, 1, así. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo ver de esta manera? Pues lo puedo ver también como X por el vector 2, 1, ¿no? Más Y por el vector 3, 4. Así, ¿no ve? Y tengo que ver si esto es así, 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que esto tiene solución? Pues lo que tengo aquí, tengo que ver es ver cuál es el espacio generado por las columnas, ¿no? Si ustedes hacen un dibujo ahí, ustedes tienen aquí este vector, digamos el 2, 1, ¿sí? Y aquí tienen el otro vector. Estoy dibujando así nomás, ¿ya? 3, 4, ¿no? O debería ser en el espacio, pero bueno. A ver, quería ilustrarles la cuestión de la existencia y unicidad. Bueno, voy a volver a escribir, voy a volver a hacer esto, ¿ya? Porque no lo vamos a poder visualizar bien aquí, ¿no? Imagínense que tienen una matriz de 2, menos 1, 4, 2, 6, 1, 0, 0, 3, digamos así. Y X y Z, ¿no? Una matriz de 3 por 3 igual a, este es un sistema, ¿no ve? 1 menos 1, 2, ¿no? Entonces, geométricamente esto lo puedo ver como esta combinación lineal. 2 menos 1, 4, ¿no? Más Y, 2, 6, 1, ¿no? Más Z igual a 0, 0, 0, 0, 3, ¿no ve? Entonces, cuando cuando el sistema tiene solución, cuando yo puedo hallar estos coeficientes X, Y y Z que hagan esto, ¿no? De tal forma que este esté en el espacio generado por estos. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos tres vectores, por ejemplo, ¿cómo sé que estos tres, digamos, este le voy a llamar A1, A2 y A3, ¿no? Entonces en el espacio, estoy en el espacio, bueno, mejor lo haremos aquí nomás. Este es el A1, este es el A2, ¿no? ¿Y cómo sé que tiene soluciones? Porque estos tres vectores, si ustedes se acuerdan de álgebra lineal, estos tres vectores son linealmente independientes, ¿no? Entonces, este vector va a estar metido entre esos también. Digamos, va a ser este. Perdón. Así, ¿no? Este es el B, que es este. Entonces, yo puedo encontrar una combinación lineal de estos tres vectores porque los tres son linealmente independientes. ¿Se dan cuenta? Pero imagínense que este A3, ¿no? De aquí lo puedo modificar si quieren. Lo modifico este A3, el tercer vector, lo modifico, ¿sí? No le voy a poner todavía los valores, así, ¿no? De tal forma de que el tercer vector caiga dentro aquí, dentro del plano generado por A1 y A2. Imagínense que está aquí, el A3, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo tomar una combinación lineal de estos tres para que me dé este, sabiendo que estos tres están en el mismo plano? ¿No? La respuesta es no, ¿no ve? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, cómo tendría que hacer esa modificación? Sumando estos dos. Por ejemplo, si tomo aquí 4, 2 más 2, 4, 6 menos 1, 5, y 4 más 1, 5. Si tomo este vector aquí, 4, 5, 5, ¿sí? El tercer vector ya está en el plano de los dos primeros y por lo tanto esto no voy a poder resolver, ¿no? No tiene solución porque el vector B no está en ese plano. No lo voy a poder escribir como una combinación lineal. Pero lo puedo cambiar el B para que se adecue a eso, ¿no? Pero ese ya es otro problema. El detalle está en que nosotros tendríamos que saber o no si podemos escribirlo de esta manera, ¿no?
si podemos hallar el X, Y y Z, ¿no? Y en general, cuando nosotros tenemos el problema más general así, hallar esos vectores puede no ser muy sencillo, hallar este X1, X2, Xn, ¿no? Y eso es producto de que estos vectores de aquí, A1, A2, AN, son arbitrarios, ¿ok? Son bastante arbitrarios, ¿no? Entonces, resolver esto es una tarea difícil, puede hacerse difícil incluso geométricamente, ¿no? Y ahí es donde justamente aparece la ortonormalización, ¿sí? Sucede que si estos vectores que forman las columnas de mi matriz fueran unos vectores, por ejemplo, ortogonales, en base a la definición que hemos dado de ortogonalidad, y ortonormales, ¿no? Resolver este sistema ya es casi trivial, ¿sí? Es decir, resolver un sistema como este, cuando esta A, sus columnas, forman un conjunto ortonormal, ya es muy sencillo hallar X1, hallar X2 y hallar los coeficientes. Es decir, hallar los coeficientes de esta combinación lineal o resolver este sistema cuando las entradas de la matriz forman un conjunto ortonormal, de ahí viene el nombre de ortonormal, ya no va a ser algo tan complicado, ¿sí? Ya no es complicado. De hecho, nos va a ayudar a resolver cualquier sistema a través de ese proceso, ¿sí? Entonces ahí surgen dos conceptos importantes. Uno es el de matriz ortogonal que ya hemos definido, pero ahora vamos a definir lo que es un conjunto ortogonal, ¿ya? Entonces tomamos un conjunto, sea B, un espacio vectorial, ¿no? Y vamos a definir lo que es un conjunto ortogonal, ¿no? Entonces, diremos que, bueno, ese subconjunto, voy a hacerlo así, ese subconjunto de B es ortogonal. Estoy hablando de un espacio vectorial con producto interior, por si acaso, ¿ya? Es ortogonal si el producto interno de X con Y, así, o sea, el producto interno de dos vectores va a ser igual a 0 para todo X, Y en S. Así. Es decir, el producto interno entre los vectores de ese conjunto es siempre ortogonal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a llamar un conjunto ortogonal, ¿sí? Y ese subconjunto de B es ortonormal, ¿así? Si es ortogonal en el sentido que acabamos de definir, si es ortogonal, ¿sí? Pero además los vectores son unitarios, es decir, el tamaño del vector es 1 para todo X que pertenece a S. Esto es lo que vamos a llamar un conjunto ortonormal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen los conjuntos ortogonales, ¿no?, sobre los conjuntos ortonormales, ¿no? La ventaja es la siguiente. Por ejemplo, si yo agarro una combinación lineal, digamos, lo que les decía antes, ¿no? Digamos, bueno, lo voy a escribir con la misma notación, pero con dos. Imagínense que yo tengo aquí digamos, X1 por un A1. Este A1 es un vector, ¿ya? Más X2, A2. Digamos así, ¿ya? Igual a B. Así, por decir, ¿ya? Yo quiero saber quién es X1 y X2. Pues eso es muy difícil, incluso aquí abstractamente, poder determinar exactamente quién es X1 y X2 puede ser algo difícil, ¿no? Pero por un instante imaginemos que A1, el conjunto formado por A1 y A2 son ortonormales, ¿sí? Imaginemos eso, ¿sí? A1 y A2 es un conjunto ortonormal con esta definición. Entonces, cuando yo tengo un conjunto ortonormal, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar este vector de aquí y tomar el producto interior con el A1. Entonces, aquí yo tomo el producto interior de X1, A1, así, ¿no? Perdón, lo voy a escribir bien, ¿ya? Lo voy a escribir como X1, A1, más X2, A2, así. Y lo puedo hacer el producto interno con el A1, por ejemplo, ¿no? A los dos lados de A1. Hago el producto interno. Y es fácil hacer esa cuenta. Por propiedades del producto interno, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar X1, producto interno de A1 con A1, más X2,
producto interno de A2 con A1. Así, y me va a quedar aquí el BA1. ¿Ok? Pero como es un conjunto ortonormal, esto se tiene que anular. Así, ¿no? Y como es ortonormal, además son unitarios los vectores. Entonces esto se tiene que volver 1. Esto se va a volver 0 y esto se va a volver 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el x1? El x1 no va a ser otra cosa sino el b, producto interno, con el 1. Así. Si hago lo mismo con el a2, lo que voy a obtener es que el x2 es exactamente el producto interno de b con el a2. Así, ¿no? Todo eso bajo el supuesto de que A1, A2 son vectores ortonormales, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que se facilita la cuenta de los coeficientes de una combinación lineal, ¿no? Es decir, tener un conjunto ortonormal de vectores y buscar una combinación lineal dada se facilita cuando yo tengo un conjunto ortonormal de vectores, porque va a pasar estas propiedades que me van a permitir sacar directamente los valores, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual uno busca tener conjuntos ortogonales y ortonormales que generen un espacio, ¿sí? Y afortunadamente eso siempre lo voy a poder hacer, ¿no? ¿Qué quiere? En los hechos, eso, ya no sé si me va a dar el tiempo de hablar mucho esta última parte, pero, bueno. ¿Qué quiere decir eso? Yo, imagínense que yo tomo un conjunto, un conjunto finito, ¿ya? Vamos a llamarle sea, no sé si usa, a ver, sea, ya, le vamos a llamar, ya, vamos a tomar n vectores, les vamos a llamar sean, digamos, b1, así, hasta el bn, ¿ya? Vectores. ¿No? Son finitos vectores en un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Pero estos vectores no son ortonormales, ¿sí? Pero van a generar, que generan un espacio. Un espacio. Ustedes ya saben que ese espacio es el conjunto de las combinaciones lineales de estos, ¿no? Que le vamos a llamar W, ¿ya? Que es el span. Span de B1, B2, Bn, ¿no? Para ganar en intuición, imagínense el espacio y imagínense dos vectores, ¿sí? B1, que pueden estar en cualquier configuración, B1 y B2. Y esos van a generar un espacio, ¿no? Así. Esto lo estoy haciendo en 2 para que sea más sencillo, B2, ¿ya? Que están en cualquier configuración, ¿no? Entonces, lo que queremos es generar otros vectores, producir otros vectores, pero de tal forma que no varíe el espacio vectorial, ¿no? Entonces, el proceso que se llama de ortonormalización, bueno, el nombre que generalmente ustedes tal vez lo conocen es proceso de Gram-Schmidt. Creo que se escribe así. Creo, no estoy seguro. Gram-Schmidt. Consiste nada más que en generar, producir otros vectores, ¿no? Consiste en producir vectores, pero vamos a hacer aquí una hipótesis más, vectores linealmente independientes, ¿ya? Linealmente independientes. Esto me estoy olvidando. ¿Ya? Estos vectores linealmente independientes, luego vamos a flexibilizar eso, ¿ya? Estos vectores linealmente independientes generan un espacio y van a ser la base de ese espacio porque justamente son linealmente independientes y generan, ¿no? Entonces, el proceso de Gram-Schmidt consiste en producir vectores, ¿no? Les vamos a llamar, digamos, Z1, digamos, Z1 hasta Zn, ¿sí? Otros vectores, pero el detalle es que queremos producir estos vectores ortonormales, ¿sí? Como conjunto. Ortonormales
¿sí? Pero tal que el W, el espacio generado por esto sea el mismo que el anterior, ¿sí? Es decir, el span de estos nuevos vectores, Z1, Z2, así hasta Zn, ¿no? Sea el mismo W. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se denomina, eso es lo que vamos, esa es la idea del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es en este espacio W queremos hallar otros dos vectores, pero que estos sean ortonormales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que sean ortogonales entre ellos. Estos dos podrían no serlo, ¿no? Por ejemplo, este es más chiquito, este es más grande. Yo necesito que tengan el mismo tamaño. Y además sean ortogonales, es decir, que formen un ángulo de 90 grados con el producto interno que tienen, ¿no? La forma en la cual se llega a ese conjunto ortonormal, el proceso es inductivo, ¿ya? Eh, y lo voy a intentar describir paso a paso sin hacer mucho detalle, ¿sí? El primer vector, lo primero que vamos a hacer es tomar, soy capaz de hacerlo en dos pasos, sí, lo voy a hacer en dos pasos. Primero tomamos el vector Y1, así, y este vector Y1 va a ser el primero del conjunto original, B1, así, ¿ok? Entonces, una vez que tengo el Y1, lo que hago con el Y1 es eh, normalizarlo, y ese va a ser el Z1. Lo voy a tomar como el Y1 sobre el módulo de Y1, ¿sí? Entonces, este vector ya tiene tamaño 1. ¿Se dan cuenta? Lo único que hago es agarrar el vector y lo divido por su módulo, ¿no? Y entonces voy a tener un vector Z1 que va a ser normal, es decir, el módulo de este vector va a ser igual a 1. Es el primer paso, ¿ya? El segundo, lo que vamos a hacer es considerar la proyección, ¿no? Vamos a considerar la proyección ortogonal. Bueno, en realidad, claro, la proyección ortogonal sobre el X2, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es tomar este vector, que le voy a llamar Y2, Y2, que no es nada más que el B2, o sea, el vector original, ¿sí? El B2, que es este, fíjense, este B2 está aquí, ¿no? Y lo vamos a proyectar, y eso no es nada más que menos el producto interior de X2 con el X2 con el Z1, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por el Z1, ¿no? Que es el primer vector que generamos, ¿sí? Esto es la proyección ortogonal en la dirección del vector ortogonal a Z1, ¿sí? Bueno, gráficamente lo que está pasando es lo siguiente. Yo tengo este B1, ¿sí? Lo primero que hago, lo que he hecho aquí encima, el primer paso es normalizarlo. Entonces lo que tenemos es este vector que lo voy a hacer en naranja, ¿sí? Hasta el tamaño 1, que sería el Z1, así, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que a continuación vamos a hacer es tomar la perpendicular de este vector, así, que sería esta, ¿no? Y lo que hacemos es tomar Y2 para que sea la proyección de este B2, ¿no? Sobre la proyección sobre el vector ortogonal a Z1. Entonces lo que hacemos es proyectar esto aquí. Así. Y tomamos este vector. Este es el Y2. Así, Y2. Este de aquí. Va a ser este. ¿Sí? Este de aquí. Pero este vector Y2 puede no ser... lo que sí ya está garantizado es que Z1 es ortogonal al Y2. O sea, ya forman un ángulo de 90 grados. El problema es que este Y2 puede no ser normal. Entonces lo que hago es normalizar. Entonces lo voy a dividir por su módulo y ahí voy a poder hallar un vector que va a ser el Z2, que es el normalizado del Y2. ¿Se dan cuenta? Entonces con este Y2 que ya lo tengo aquí, lo calculo y que es este que aquí, que es un poquito más grande, lo voy a normalizar. Entonces voy a tomar Z2 igual a Y2 y lo voy a dividir por su tamaño. Y eso ya lo va a normalizar. Entonces ya va a tener tamaño 1. Ya va a ser un vector unitario.
Entonces, geométricamente, tomar esta es la proyección ortogonal sobre la dirección ortogonal a Z1, ¿no? Y este proceso lo puedo repetir, ¿no? Lo que hago es considerar que ya he construido K vectores, ¿no? Es decir, inductivamente, ¿no? Entonces, si, uh, si tenemos, si tenemos Z1, Z2, hasta un K, digamos, ¿no? Hasta un K, ¿no? K-1 mejor, Z, K-1, ¿no? Ortonormales, ortonormales, ortonormales. Obviamente tal que el span de este Z1 hasta este ZK-1 tiene que ser igual ya al span de los primeros K-1 vectores, ¿no? Que serían hasta del B1. Ay, perdón, aquí me he olvidado. Esto estoy usando la letra X. Esto está mal. Esto es B, ¿no? Esto es B. Estoy usando B1, Bn, ¿no? Me estoy equivocando. Entonces esto va a ser B1 hasta el BK-1. Así, ¿no? Si ya he conseguido K-1 vectores, ¿cómo voy a conseguir el siguiente? Entonces, ¿no? Lo único que hacemos es generalizar. Tomamos el Y sub K, el siguiente va a ser nada más que el B sub K menos, ¿no? Y debería haberlo hecho más a la derecha para que me alcance la combinación, pero bueno, ya ni modo. Lo voy a mover un poquito esto. Aquí, así, ahí. Tomamos esto. Y aquí tenemos que tomar tendríamos que tomar el B sub K, ¿no? El B sub K, ¿no? Por el Z sub K menos 1, así, por Z K menos 1, así, ¿no? Menos, y luego seguimos haciendo lo mismo, BK, pero por el siguiente, ZK menos 2, ¿no? ZK menos 2. Y así sucesivamente lo hacemos con todos los anteriores, ¿no? Menos el BK hasta el Z1, Z1. Listo, ¿no? Esta es la proyección ortogonal sobre la dirección perpendicular al plano generado por Z1 hasta ZK-1, ¿sí? Y finalmente, y normalizamos, tomando ZK, que es el que falta generar, como siendo el YK sobre el módulo de YK, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros hemos generado el siguiente y el siguiente y el siguiente, inductivamente, ¿no ve? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo Z1, Z2. Para el tercero hago esto, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Si hubiera un tercer vector, digamos, ¿no? Lo voy a borrar el espacio, ¿sí? Si hubiera un tercer vector, digamos, este es B1, B2, aquí ya tengo el Z1, Z2, y digamos que el tercer vector está aquí. Es este de aquí, que lo voy a dibujar acá. Es este, digamos, el tercer vector. Está en cualquier configuración. Ahora yo quiero hallar el Z3, ¿no? Entonces ya tengo el Z1, ya tengo el Z2, que ha sido construido con la proyección, ¿no? Y ahora lo que hago es esto, fíjense, el Z1 y el Z2 me definen un plano. Y este plano va a definir a su vez una dirección ortogonal. Lo voy a hacer con verde ya para distinguirlo un poco. Va a definir una dirección ortogonal que es esta. Así. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esta dirección ortogonal, esta es una dirección que es ortogonal al plano que genera Z2 y Z1. Así. ¿No? Así. ¿Ok? Así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos ahora es proyectar este vector B3, ¿no? Ortogonalmente hacia esta dirección, ¿no? Entonces, lo proyectamos. Así. Y va a llegar aquí. Y aquí me va a dar el Y3. Este Y3 es este de aquí. Ese, ¿no? Es la de esta con la combinación lineal. Pero es un vector que puede ser muy grande, ¿no? Entonces lo normalizamos. Y así obtenemos el Z3.
Sería más o menos hasta aquí, digamos, si es que no estoy tomando una escala equivocada. Y así se genera el Z3, ¿no? Ya no puedo hacer con 4 porque ya hemos llenado el espacio R3. Pero fíjense que el espacio que generan B1, B2, B3 es el mismo que generan estos tres vectores, ¿no? Entonces, esa es la razón de hacer. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Ya es hora. La siguiente, durante la primera media hora o 15 minutos, voy a terminar esta parte porque falta un poco flexibilizar esta condición de linealmente independientes, ¿no? Pero no va a ser muy complicado, ¿sí? Lo importante es aquí que observen ese hecho, ¿no? De que el mismo espacio generado por estos vectores los puedo generar con un conjunto ortonormal. Y eso, visto matricialmente, va a tener una interpretación muy interesante, ¿ya? En términos de factorización. Pero eso lo vamos a ver la siguiente, ¿ok? Muy bien. Además que en las aplicaciones este proceso es muy importante porque nos ayuda a determinar lo que se llaman las componentes principales. Las componentes principales es cuando yo tengo unos datos, por ejemplo estos clustering que he colocado aquí, y queremos ver como algunas especies de, ¿cuál sería la palabra? Como datos que sean desde algún punto de vista similares, ¿no? Aunque estén en el mismo clúster, hay conjuntos que son similares, o sea, comparten alguna característica, ¿no? Para determinar esas características, uno lo que hace es intentar proyectar, ¿no? Bajar la dimensión. Y para bajar la dimensión vamos a tener que hacer el proceso de Gram-Schmidt, justamente me va a ayudar a poder hacerlo, pero de una manera ortogonal, ¿no? Ortogonalizando y así, con proyecciones y todo eso. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, No, adelante. No, bueno, entonces esto lo termina de bajar lo que ha sido grabado y lo subo al Drive, ¿ya? Entonces el siguiente martes, la primera partecita lo voy a dedicar a terminar esto y ahí ya terminaríamos este repaso que hemos hecho de las nociones de álgebra lineal, ya para entrar a lo que ya es análisis matricial, que como les había comentado, pasa por estudiar la distancia a la norma, ¿sí? Pero ahora ya para matrices, ¿no? O sea, normas de matrices, ya no de vectores clásicos, sino de matrices que van a ser nuestros datasets en realidad, ¿no? Ok, bueno, entonces gracias por su atención y nos vemos el jueves. Hasta el jueves, licenciado. Chao, que les vaya hasta bien. luego, licenciado. Chao, chao. Chao a todos.